Bien, dos temas más, fiscal. Uno tiene que ver el próximo fin de semana, el día sábado, habrá no solamente una marcha, sino dentro de lo que será una actividad muy completa en el CEM 48, referida a derechos de jóvenes y adolescentes, una marcha por Coco Garrido. Preguntarle, luego de la última inspección que hizo el juez Lozada, si hubo alguna novedad con respecto a este tema. Bueno, precisamente la causa, como vos bien decís, está en el juzgado, la está manejando el juez Lozada. Yo no tengo novedades de la causa. Tengo entendido de que el juez elevó a la Fiscalía de Bariloche algunos pedidos de procesamiento, pero francamente no tengo contacto con la causa, así que no podría informarte exactamente en qué estado está. Bien. Pero bueno, sé que el juez está trabajando en la causa, ¿no? Bueno, y otro de los temas tiene que ver también con decisiones de la justicia, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que durante 4 años mantuvo en vilo o privó de vigencia plena una ley que fue votada y que fue aprobada por el Congreso. ¿Qué reflexión sobre este tema, teniendo en cuenta que, bueno, son leyes que deben respetarse y por otro lado hubo un monopolio como Clarín que impidió que eso ocurra y la justicia de alguna manera accedió a esa retención? Bueno, lo que pasa es que en ese tipo de leyes, que son leyes muy complejas, porque son leyes que trabajan sobre principios constitucionales muy importantes, como la libertad de expresión, la libertad de información pública, el derecho de propiedad, etcétera. Son leyes muy, muy complejas, y cuando entran en el terreno de la justicia, ese tipo de leyes, no es tan descabellado que demore bastante en resolver. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ocurrió, ¿no? Es decir, llegó hasta la Corte Suprema y la Corte finalmente dictó una sentencia cuya valoración, bueno, por supuesto hay gente que va a decir que está bárbaro, hay gente que va a decir que es horrible, pero definió una cuestión que era fundamental. No si la ley es buena o mala, definió si era constitucional o no. Es decir, si se vulneró o no derechos constitucionales. Y cuando la Corte toma esas decisiones, ya no hay retorno, es decir, no hay posibilidad de ir a algún estrado superior dentro de la Argentina para resolver una cuestión de ese tipo. Entonces, es necesario que ocurra. Quizás se podía haber hecho antes, quizás podía haber demorado menos, pero cuando se tratan temas, principios constitucionales tan importantes como esos, no es malo que ocurra un tiempo prudencial, porque los tiempos de la justicia son totalmente diferentes a los tiempos de la política o de otro tipo de tiempos, digamos, y no está a veces sí, porque a veces hay denegación de justicia, pero a veces es necesario que la justicia se tome un tiempo para reflexionar sobre un tema y después dictar una sentencia que sea definitiva, que corte con la discusión, ¿no? Después, obviamente, el Congreso se podrá juntar el año que viene y cambiar la ley, podrá modificar la ley. Es que en esta instancia, por ahí, claro, las partes representadas en la decisión de la justicia tenían que ver, por lo menos para mí, con la sociedad entera y con, por ahí, un monopolio que ha significado tanto en la historia de nuestro país, ¿no? Seguro. Por ahí los tiempos ahí de la justicia suelen resultar un poquito arbitrarios. Sí, puede ser. Es mi opinión. No, por supuesto, puede ser. También es verdad que no es lo mismo cuando hay corporaciones tan importantes como una de las partes y el Estado nacional, que también es muy importante, la otra. Es decir, te vuelvo a repetir, son causas complejas. Las partes son complejas, son corporaciones muy importantes, y el Estado nacional por un lado, y por otro lado el tema es complejo, ¿no? Entonces, fíjate que hubo fallos muy diferentes. Es decir, un juez de primera instancia falló de una manera, una Cámara falló totalmente opuesta, y finalmente llega a la Corte. Y en interín, una serie ininterrumpida de medidas cautelares que fueron frenando y parando la ley, autorizando algunas cosas, frenando otras. Digamos, es casi inevitable que ocurra así, porque, te vuelvo a repetir, las partes son muy importantes y el tema a discutir es muy importante. De todas maneras, bueno, insisto, la Corte finalmente zanjó esa cuestión y ahora queda llevar adelante la ley y, bueno,
quizás se lleve bárbaro y quizás haya nuevas presentaciones judiciales cuando la autoridad administrativa pretende imponer determinadas cuestiones que interprete de una manera. Es probable que estas corporaciones u otras la interpreten de otra y vayan nuevamente a la justicia. Es decir, esto no va a terminar, es propio de las reglas de juego de la democracia. Eso le iba a preguntar, ¿siente que ha crecido y que hemos madurado en cuanto a justicia conforme han pasado estos 30 años de democracia? Yo creo que en algunos aspectos sí y en otros lamentablemente todavía no. En algunos aspectos sí, porque poco a poco no creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia de que funcionen las reglas de juego democráticas, ¿no? Donde cada uno puede exponer lo que cree, respetando los derechos del otro y planteando lo que cree que tiene que plantear legítimamente, por un lado. Pero por otro lado, vemos que todavía hay algunas rémoras de no querer jugar esta regla de juego. Hay mucha gente que no quiere jugar esta regla de juego y que quiere imponer sus propios pensamientos, aún en forma ilegal o en forma irregular o en forma violenta inclusive. Entonces, me parece que todavía nos falta mucho, pero hay que transitarlo, ¿no? Es un camino de educación cívica que tenemos que tener todos y que lamentablemente a veces vemos que hay retrocesos, pero también creo que a veces hay grandes progresos, ¿no? Hoy hablábamos fuera de la Cámara de la cuestión medioambiental. Bueno, en eso yo creo que se ha progresado muchísimo, porque hace unos años atrás ni se hablaba del tema medioambiental, o lo hablaban algunos sectas, digamos, entre comillas, excéntricas. Hoy cualquier niño de 12, 14 años tiene una conciencia ambiental que nosotros a esa edad no la teníamos ni por asomo, ¿no? Y en este sentido Bolsón abraza, gracias a la creación del juzgado de primera instancia, el multifueros también, abraza esta posibilidad de tener y creado el foro ambiental, justamente aplicación de leyes muy ricas en cuanto a la defensa del ambiente. No, por eso digo, en algunos aspectos se ha progresado muchísimo, el tema medioambiental es uno de ellos, aunque hay problemas, por supuesto, y va a seguir habiendo problemas, sobre todo para resolver cuestiones de inversiones que se quieran hacer para el famoso desarrollo económico de un pueblo, de una provincia y demás, pero muchas veces esos desarrollos no contemplan adecuadamente el impacto ambiental. Bueno, estas cuestiones va a seguir habiendo conflictos de ese tipo porque es casi inevitable. Lo importante es que el tratamiento que se hace ahora es un tratamiento mucho más pensado y reflexivo que hace 30, 40 años atrás, donde realmente nadie hablaba de estos temas, nadie le importaba estos temas, ¿no? Claro. El tema de los derechos de los niños, por ejemplo, ¿no? Vemos que hoy por hoy se contempla mucho más el derecho de niños y los jóvenes que hace 20, 30 años atrás, donde solo se hablaba de menores, que inclusive es una palabra hasta, si uno quiere, despectiva, ¿no? Como algo menor, algo de otra categoría. Que son objetos y no sujetos, ¿no? Bueno, hoy se habla de los niños, creo que en general todo el mundo entiende que los niños son sujetos de derechos, tienen derechos, hay que escucharlos, hay que permitirles expresarse. Bueno, hace unos años atrás los chicos eran objetos, es decir, los jueces, los padres, tanto el que está en su casa y goza de tener una familia constituida como sea, como del que delinque, como del que vive una situación de marginalidad. Exactamente, es decir, hoy desde la justicia, desde el Estado y desde muchísimas organizaciones, el trabajo que se hace con los niños, o sea, la manera de entender la cuestión de los niños, niñas y adolescentes, como se dice actualmente, y me parece más apropiado que hablar de menores, es un avance enorme, que hace unos años, insisto, los niños eran objetos, se los ponían a un lado y se los sacaban de otro y nadie escuchaba absolutamente nada. Es más, todavía hoy tenemos una ley penal de menores, así se llama, de la época de la dictadura. O sea, por eso digo, hay retrocesos y avances constantemente y es así natural y está bien que sea. Ojalá lleguemos al equilibrio. Ojalá, pero vamos a tener que remar mucho todavía, ¿no? Bueno, gracias, fiscal. No, gracias a vos, gracias a vos.